al respecto. Se va a registrar la asistencia. En este momento se va a dar inicio entonces esta sesión del Pleno. Dábamos cuenta de todos los puntos a debatirse hoy en esta importante sesión y una nutrida asistencia de parlamentarios, de congresistas. Ya se encuentra desde las 11 en punto, damos cuenta de ello, el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry Villa, en este momento conversando con el congresista Mauricio Mulder. A su lado se encuentra la vicepresidenta del Congreso de la República, Leila Chihuán, y a su izquierda de la pantalla, por supuesto, tenemos a la tercera vicepresidenta de la República, Jenny Vilcatoma. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 86 señores congresistas. Continúa la sesión. Tiene la palabra la congresista Marilena Foronda. Gracias, presidente. Saludo a través suyo a mis colegas parlamentarios y parlamentarias y también al país, presidente, empezando con un hecho que nos debe de preocupar a todos y a todos ciudadanos que estamos por la justicia y por la paz real en el Perú. Me refiero, presidente, que en este Congreso se aprobó una comisión investigadora para ver los temas del Callao, de los crímenes organizados que se dan en el Callao. Y como tal, presidente, la comisión, algunos miembros de la comisión no están cumpliendo su rol en dejarnos sin quórum para tomar acuerdos que son necesarios, presidente. Y lo único que quiero decir es que esta irresponsabilidad al asumir una representación y tratar de investigar sobre los actos de corrupción ha costado una nueva muerte. Y quisiera pedir un minuto de silencio por la muerte del regidor que acaba de fallecer asesinado en el distrito Carmen de la Legua. Presidente, esto no lo podemos permitir y yo pido que el Congreso, usted con su alta investidura, presidente del Congreso, llame la atención a aquellos congresistas de la bancada de Fuerza Popular que no están asistiendo a la comisión de investigación del Callao. Les pido de corazón que lo hagan, que asuman su responsabilidad. Más allá de las diferencias políticas, hay que pensar en el país y que no nos dejen más sin quórum. Y pido un minuto de silencio para el señor Patrick Vicente Olortegui, asesinado por la mafia que todavía existe en el Callao. Atendiendo a lo solicitado por la congresista Foronda, un minuto de silencio. Muchas gracias. Señor relator, primer tema. De las Comisiones de Constitución y de Justicia, proyecto de ley 3163. Se propone modificar la ley 27.806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incorporando el título sexto referido a la transparencia en el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, o quien haga sus veces, Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución que ha sido leído. Al respecto, la Comisión de Justicia ha presentado un dictamen en mayoría. La Junta de Portavoces, en sesión del 28 de enero del 2019, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra, presidente de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. Señor presidente, señores congresistas, el dictamen del proyecto de ley 3163 presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone incorporar el título sexto al texto único ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue aprobado por mayoría en la 8ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, realizada el día viernes 4 de enero del 2019. Cuenta además con las opiniones favorables del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría General de la República y de la Cámara de Comercio de Lima. La propuesta del dictamen tiene por objeto establecer disposiciones que permitan a los ciudadanos
acceder a información pública de las instituciones que forman parte del sistema de justicia, como son las hojas de vida, las declaraciones juradas de intereses, bienes y rentas, las sentencias judiciales y dictámenes fiscales emitidos, la relación de visitas y de entrevistas, los procesos de selección y nombramiento de jueces y fiscales, entre otros. En ese sentido, se propone incorporar el título sexto, Transparencia en el Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dentro de los alcances de la propuesta, se establece que las entidades del sistema de justicia tienen la obligación de publicar en sus portales de transparencia, según corresponda, la siguiente información. 1. La hoja de vida del juez o del fiscal, de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal Constitucional y del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. En esa publicación se incluye la información básica sobre su formación académica y experiencia laboral, sanciones disciplinarias impuestas, patrimonio conforme a su declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas, sentencias, resoluciones o dictámenes emitidos o en los que haya participado como integrante de un colegiado. Segundo, la declaración jurada de intereses de los jueces, fiscales y, en general, de los miembros del sistema de justicia que permitan conocer si están o no incursos en situaciones en las cuales sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones del cargo. Tercero, todas las sentencias judiciales, dictámenes fiscales y jurisprudencia sistematizada de fácil acceso por materias, preferentemente con una sumilla en lenguaje sencillo y amigable, conforme a los lineamientos y directrices establecidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Cuarto, la relación de entrevistas y visitas que tengan los jueces y fiscales y, en general, de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, del Tribunal Constitucional y de la Academia de la Magistratura, con indicación del asunto que la haya motivado. Quinto, los informes anuales de las entidades que integran el sistema de justicia sobre las actividades realizadas en el marco de sus competencias. Sexto, los informes elaborados por las oficinas de control del Poder Judicial y del Ministerio Público o las que haga sus veces. Séptimo, los procesos de selección y nombramiento, ratificación y disciplinarios de los jueces y fiscales por el Consejo Nacional de la Magistratura. Octavo, información detallada y útil para la generación de políticas públicas en la materia. Noveno, acceso al Registro Nacional de Abogados sancionados por mala práctica profesional, creado por el Decreto Legislativo 1265 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 002-2017-JUS. Asimismo, se establece que la supervisión del cumplimiento de estas disposiciones estará a cargo de la Autoridad Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información. Finalmente, debo precisar que la referencia hecha al Consejo Nacional de la Magistratura se debe a que la presente propuesta fue aprobada antes de la publicación de la Ley 30.904, el último 10 de enero del 2019, Ley de Reforma Constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, por lo que corresponde hacer esa precisión al respecto. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Alberto Oliva, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, en la cuarta sesión ordinaria del día 9 de octubre del 2018, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó por mayoría el presente dictamen. Es importante señalar que la Comisión de Justicia ha trabajado los proyectos de ley del Poder Ejecutivo referidos a la reforma del sistema de justicia en meses de trabajo y en varias sesiones ordinarias y extraordinarias, lo cual nos tomó cerca de 4 meses.
manteniendo en todo momento el espíritu de las propuestas. Asimismo, se han hecho cambios que a nuestro criterio mejoran la propuesta, los mismos que pasaré a sustentar. El 10 de enero del presente año se publicó la Ley 30.904, Ley de Reforma Constitucional, sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. Es por ello que se ha actualizado la fórmula legal del dictamen aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en la sesión y fecha antes mencionada. En ese sentido, el dictamen promueve la transparencia activa en el sistema de justicia. Para ello, se propone la adición de un nuevo título a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 27.806, estableciendo la obligación de todas las entidades que forman parte del sistema de justicia a garantizar la transparencia y evitar una cultura del secreto judicial. Cabe mencionar la importancia del dictamen al acceso del ciudadano a la información y la transparencia en las principales instituciones públicas. De esta manera aumenta la legitimidad de un sistema político, se contribuye a mejorar la democracia, el rendimiento institucional tiende a ser óptimo y en perspectiva se forman mejores ciudadanos. La transparencia es una forma eficaz de luchar contra la corrupción y contra la cultura del secreto judicial. En consecuencia, los costos que implicará la incorporación de medidas de transparencia en el ámbito de la justicia son menores a las ventajas o beneficios que aportará contar con información completa y actualizada sobre el sistema de justicia. Ahora bien, en el actual contexto existe el tema de la reestructuración del sistema de justicia, el cual se ha convertido en prioridad de la agenda política. De esta manera, la reforma de las principales entidades relacionadas a este y al sistema de justicia, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, han ido en el sentido de incrementar la fiscalización de su labor y de transparentar sus funciones. Se ha convertido entonces en una necesidad de la población impulsar un proceso de transparencia que pueda ser efectiva y eficaz. De esta manera, en un Estado democrático, la ciudadanía tiene derecho a saber qué se hace el Estado y sobre todo y qué medidas viene adoptando y promoviendo para enfrentar y superar los problemas cotidianos y estructurales que se presentan. Pese a la existencia de las normas mencionadas e incluso de una norma especial como el Decreto Legislativo 1342, la información con la que se cuenta es limitada. Por ello, una de las recomendaciones del dictamen está destinada a promover la transparencia activa en el sistema de justicia. Se propone la adición de un título nuevo, título sexto, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece la obligación de todas las entidades que forman parte del sistema de justicia de garantizar la transparencia e impedir la cultura del secreto judicial. Por lo tanto, pido a la representación nacional aprobar lo antes posible esta importante norma que ayudará a mejorar el sistema de justicia de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, congresista. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, congresista Arana. Buenos días, presidente. En realidad, estos dictámenes, presidente, vienen a subrayar la importancia de que la transparencia, la rendición de cuentas en quienes revisten los cargos de más alta autoridad en el país y en este caso particularmente en aquellos que siendo miembros del Sistema Nacional de Justicia habían quedado exceptuados, seguramente por alguna razón. Entiendo que no era un descuido, entiendo que más bien pudo haber sido un privilegio y una negociación política que llevó a que tan importantes miembros de un poder central en el Estado como es el Poder Judicial quedaran exentos del alcance de la Ley de Transparencia. Y las consecuencias las estamos viendo, presidente. Evidentemente, los temas de corrupción, de conflicto de intereses, de puertas giratorias, de venta de votos, de corrupción,
no se van a resolver en el marco simplemente de una ley que en este caso tanto la Comisión de Justicia como la Comisión de Constitución nos proponen que pueda ser efectiva y que tenga el alcance de transparentar información para los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público. En este caso, todavía creo que ahí hay un error material cuando se señala que alcanzaría al Consejo Nacional de la Magistratura, que ya no existe, y en realidad tendría que ser al Consejo Nacional de Justicia y a la Junta Nacional de Justicia, y habría que corregir ese dato, porque en la propuesta que se nos alcanza se señala ampliar el régimen legal de transparencia de todas las instituciones integrantes del sistema de justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional y Academia de la Magistratura. Pero ya no existe el Consejo Nacional de la Magistratura y entonces entiendo que hay un problema de error de redacción que en todo caso, si es que persiste, porque en la versión que tengo figura el Consejo Nacional de la Magistratura, pudiera corregirse. Presidente, me pide una interrupción el congresista Justiniano Apaza a través suyo. Congresista Apaza tiene la interrupción. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Agradezco la gentileza de mi colega Arana por darme unos minutos en la interrupción. Simplemente es para denunciar ante el país y ante el Congreso de la República la manera como el Ejecutivo pretende que el Congreso deje de legislar. Y digo esto porque acaba de presentar un proyecto de negociación colectiva. El Ejecutivo no es nadie para presentar proyectos de carácter laboral, porque el Tribunal Constitucional, señor presidente, ha manifestado que nosotros debemos de legislar sobre negociación colectiva. E invoco al presidente de la Comisión de Trabajo para que de una vez en una sesión extraordinaria se vote la insistencia de la negociación colectiva y lo aprobemos, porque así el país ha determinado buscar popularidad del señor presidente y es costumbre. Creo. Segunda interrupción. Decía que el Ejecutivo no es nadie para legislar porque el Tribunal Constitucional ha manifestado ya en 2015 de que es el Congreso quien debe legislar sobre negociación colectiva, colegas parlamentarios. Señor presidente, conozco de su amplitud democrática, he ponderado esta actitud y con ese espíritu democrático se vea urgentemente la aprobación y la insistencia del proyecto de negociación colectiva hecho por el Congreso, aprobado por el Congreso, observado por el Ejecutivo y hoy día pretende imponernos un proyecto de ley en el que nada tiene que hacer el Ejecutivo. Gracias, señor presidente. ¿Puede continuar, congresista Arana? Gracias, presidente. Precisamente el tema de la transparencia que nos ocupa hoy en la discusión del dictamen del proyecto de ley 3163, presidente, tiene que ver además con temas como los que ha señalado el congresista Justiniano Apaza, porque cuando los funcionarios no hacemos la declaración de intereses, no basta la declaración jurada, sino ir al tema de la declaración de intereses o como un tema que veremos luego, que hemos discutido a largo en la Comisión de Constitución. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Cuando se ve el tema de la Junta Nacional de Justicia, que hayan mecanismos mucho más apremiantes, claros y transparentes para identificar los intereses que tienen las autoridades, se producen temas como este. Se producen temas en los cuales ministros que hacen su declaración jurada como un saludo a la bandera o congresistas que podemos hacer lo propio, pero no se declaran los mecanismos de puertas giratorias, no se declaran los intereses económicos que hay en empresas. Luego se termina usando ese poder para violar derechos de ¿quiénes? De los más pobres, los derechos de los trabajadores. ¿O acaso estamos viendo al presidente Vizcarra que así como él se ha mostrado claro y en algunos casos firme en la lucha contra la corrupción, sin embargo, en el ocultamiento de intereses de sus empresas en relación a Conirsa,
callado y mintiendo, o en los casos, por ejemplo, de jueces o fiscales que puedan haber sido asesores o que tengan tiempo adicional de bufetes que asesoran o que luego se prestan a los arbitrajes de las empresas y ahí perdemos. O no fuese el escándalo con el que cerramos el año pasado, cuando vimos que diversos jueces, haciendo uso de sus amigos abogados, pretendían hacerle un forado al fisco reclamando devengados e intereses. Eso es lo que está ocurriendo, pues, presidente. Y en ese sentido, desde el Frente Amplio, siendo testigos de que en estos últimos meses las más altas autoridades del Estado, el mismo presidente de la República, ¿no?, que tuvo reuniones secretas con Keiko, que dijo que nunca las había tenido, que dice que no sabe de Odebrecht y sabemos que sí sabe y bastante de Odebrecht, el ex fiscal de la Nación, los jueces supremos, los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, todos han hecho gala de poderle mentir al país. Y en ese sentido, presidente, tener una herramienta que nos permita para que concluya, por favor. Que nos permita la máxima divulgación de la información por parte del Estado y de altos funcionarios del Estado, que en este caso ya no exima a las altas autoridades del Poder de Justicia, efectivamente es algo que el Frente Amplio va a respaldar de tal manera, presidente, que se reconozca que el acceso a la información pública es un derecho fundamental y que en este caso el privilegio que existía para los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, del ex Consejo Nacional de la Magistratura, pero que ahora debería también aplicarse a la... Para que concluya. de Justicia, es algo que saludamos y esperamos que sea un punto en medio de todos los desacuerdos que tiene el Congreso, que este pueda ser un punto de acuerdo, presidente, y saludamos que de manera mayoritaria, tanto en la Comisión de Justicia como en la Comisión de Constitución, se haya aprobado y se procede efectivamente a llevar al voto. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Montenegro. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Solamente para solicitar el poder acumular mi proyecto de ley 2729 presentado en la segunda legislatura del 2017, que tiene que ver exactamente con lo mismo. Y solamente comentar y felicitar a ambas comisiones porque es fundamental las muestras de la máxima transparencia, rendición de cuentas, y no solamente en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, sino también en el Legislativo. De 130 congresistas, solamente hemos presentado declaración jurada de intereses 22. Y mi otro comentario, señor presidente, sería que justamente estos proyectos, al momento de reglamentarse, tengan en cuenta la tecnología y la integración de redes para que aquello que declaramos vaya en función a lo que dice la SUNAT, los SAT, los sistemas financieros, porque va a ser la única manera de darle a Contraloría herramientas eficientes para poder supervisar la transparencia en nuestras instituciones. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Indira Wilka. Gracias, presidente. Es fundamental que podamos avanzar, ojalá, en la aprobación de esta ley y contar con mejores mecanismos para controlar algo que ha sido evidente durante el año pasado y que nos generó vergüenza y que nos ha llevado a este debate sobre reforma en el sistema de justicia. El uso indebido de los cargos dentro del sistema de justicia para atentar justamente contra la función pública. Por eso, presidente, quisiera añadir a el dictamen que ha sido referido por la Comisión de Constitución un numeral 10 en las obligaciones de transparencia, que es algo que planteamos también en la Comisión de Justicia, que se coloque expresamente la obligación para los magistrados del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Junta Nacional por la Justicia, la obligación de registrar las reuniones que sostengan ejerciendo su cargo fuera de los recintos institucionales. ¿Por qué esta precisión? Porque conocimos durante el año pasado a través de los CNM audios que los ex consejeros del CNM se reunían fuera de las instituciones usando sus cargos. Decían que se reunían con privados, decían que se reunían con otras autoridades públicas, incluso con congresistas. ¿Para qué? Supuestamente para tocar temas que abocaban a su responsabilidad institucional. Pero lo que descubrimos realmente es que no eran temas de carácter institucional. Es que ahí justamente se coludían para presumiblemente cometer delitos. Entonces,
señalar la obligación únicamente de registrar las reuniones que se dan dentro del local institucional es insuficiente. Es obvio que si alguien va a cometer un delito contra el Estado, no lo va a hacer pues en horario de oficina, ni lo va a hacer en su propia oficina particular en la institución. Es por eso, presidente, que se justifica poner esta precisión. Ha sido incorporado en la Comisión de Justicia en el debate. La realidad nos obliga a tomar este tipo de determinaciones y creemos que así se evita también poder repetir historias tan nefastas como las que tuvimos que escuchar en esos audios por parte de estos exconsejeros, que usando el cargo que tenían, usando el poder que tenían, lo que hacían era justamente gestionar intereses particulares, intereses corruptos que luego disfrazaban en reuniones privadas. Eso es fundamental que pueda ser señalado, presidente. Y una segunda precisión en el artículo 39, numeral 3, sobre la obligación de hacer las sumillas para la jurisprudencia. Se señala que preferentemente será esta sumilla. Ya hay, presidente, una obligación legal en el decreto legislativo 1342 que señala la obligación sin condiciones de colocar estas sumillas en la jurisprudencia. Ya es un mecanismo de transparencia y de acceso a la información que tiene la ciudadanía. No lo restringamos colocando preferentemente. Hagamos más bien que se cumpla lo que está en este decreto legislativo y lo que ya el Poder Judicial también ha venido implementando como su plan justamente de acceso a la justicia y la transparencia. Estas precisiones, presidente, ojalá que pueda recogerse por parte del dictamen de la Comisión de Constitución. Tiene la palabra la congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos mis colegas congresistas. Señor presidente, no iba a participar, pero estoy indignada como mujer del pueblo. Me considero mujer del pueblo, no de vitrinas ni de alfombras, peor avalar corruptos y corruptores. Hablar corrupción, colegas, por intermedio del presidente, es hablar con hechos y tener moral. Señor presidente, saludo la presente iniciativa y que es bueno que esté regulando con forma obligatoria la transparencia, no solo de fiscales y jueces, sino de todos, y más que todos los que participamos en política, que forman parte del sistema de justicia, para que se publique obligatoriamente las hojas de vida de los magistrados, jueces y fiscales y de todos los que participamos, más que todo en lo político, y de todos los funcionarios, así como las respectivas declaraciones juradas de bienes y rentas de los integrantes del sistema de justicia. Qué bueno que tengan que publicar las sentencias judiciales, dictámenes, facilitando el acceso por materias, con una semilla, con un lenguaje sencillo y comprensible. Eso es llegar al ciudadano que no comprende términos legales. Ya era hora, por fin, que la población tengamos la facilidad de acceder a este tipo de información, que sin duda de beneficio para evitar tanta corrupción que tenemos y que nos está haciendo daño al país, que no hace sino generar daños, tantas necesidades que tenemos en los rincones. Claro, los que tienen plata no les importa lo que sufre nuestra gente en los rincones. Los que sabemos salir a los rincones del país, eso sí sabemos que la corrupción, por culpa de la corrupción, están sufriendo nuestros hermanos peruanos. El derecho a la información es un derecho fundamental, regulado a nuestra Constitución. Información y el dictamen en debate concurre con esa línea, la del acceso de la información. Esperemos que su implementación y cumplimiento sea verdadero y con oportunidad. Ahora sí me siento tranquila y espero que la población siga abriendo los ojos y oídos y que nos ayuden a luchar contra esa lacra que es la corrupción. Para coincidir con mi colega Justiniano, por intermedio, presidente, todos los congresistas hemos sido elegidos por el voto popular. Con el debido respeto al señor Vizcarra, quiero decirle que estoy muy arrepentida de haberle dado mi voto. Vivo con la conciencia intranquila, porque pensando le he dado mi voto, pensando que va a luchar contra la corrupción. Y quiero decirle, señor presidente, quiere adueñarse de los poderes, que se adueñe, porque ya está buscando fiscales y jueces, pero acá en el Congreso va a respetar el señor Vizcarra, porque acá somos votados nosotros con voto popular. Y quiero decirle, aún no va a venir a imponer. Tiempo adicional. Y por a título personal, yo no tengo miedo de morir parada, pero jamás
siendo lobista, siendo limpiador de zapatos o siendo ayayera. No me llevo el pan sucio a mi hogar, peor el dinero sucio. Y a mí, le digo por Esther Saavedra, el señor Vizcarra a mí no me va a dar órdenes, porque él no me ha dado para venir a luchar y no sabe la necesidad de mi pueblo. Así que quien me quiere criticar, tengo moral. Y con mucho respeto, a mí me gusta respetar porque eso me enseñaron en mi pueblo. Pero jamás voy a permitir que presente sus proyectos el señor Vizcarra con sus ministros que no les gusta salir a los pueblos, algunos ministros. Pero si quiere presentar, que presente, pero él no es dueño de acá. Y si algunos congresistas doblan la cara con sonrisa hipócrita, qué pena por ellos, porque no les han enseñado a respetar y no saben salir. Les felicito por tener dinero. Y qué lástima me dan los que no saben la realidad del país. Estoy indignada porque en esta semana... Tiempo adicional. Estoy indignada porque en esta semana de representación he hallado tantos, hablando solo de mi región, y ver cómo marchan defendiendo a una empresa corrupta, y ver cómo buscan fiscales. Y si quieren cerrar el Congreso, que lo cierren pues, que se adueñe del Congreso el señor Vizcarra. ¿Acaso no tenemos mano para trabajar? Si Dios nos ha puesto acá es para venir a servir y no servirnos. Y el quien quiere criticar a Esther Saavedra, le reto pues que me busque. ¿Qué cosa van a encontrar de Esther Saavedra? Me han querido inventar mil de cosas, pero con la verdad. Sigo adelante. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Eloy Narváez.